Hola, bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaochuan, les saludo desde Beijing. Comenzaremos nuestro programa de hoy en México, a donde han vuelto algunos soñadores, como se conoce a jóvenes que llegaron a Estados Unidos de manera clandestina cuando eran niños, para formarse y trabajar ante las perspectivas de futuro inciertas en el vecino del norte. Luego nos desplazaremos a Cuba para adentrarnos en la singular historia de una familia china que se dio a la tarea de ir tras las huellas del padre después de recibir una carta que demoró 2 décadas en llegar a su destino. Después viajaremos al sur, a Perú, para apreciar los diseños de una modista de ascendencia china que aspira a confeccionar prendas típicamente chinas con lana de alpaca peruana. Finalmente nos quedaremos en el país andino para echar un vistazo a los famosos balcones de madera de Lima, su capital, que ya se han convertido en todo un emblema del paisaje urbano. Quédense con nosotros, comienza América Ahora. Miles de jóvenes inmigrantes indocumentados en Estados Unidos regresan a sus países de origen para aspirar a un futuro sin miedos. Una carta con 20 años de retraso reabre la búsqueda de un familiar. Sumi Guhong, el sueño chino de una diseñadora de moda peruana. La capital peruana conserva sus famosos elementos coloniales. En Estados Unidos hay un gran número de jóvenes que se encuentran en el limbo jurídico, los llamados soñadores, muchachos y muchachas que llegaron clandestinamente al país norteamericano siendo niños junto a sus padres migrantes y que ahora, con la administración de Donald Trump, se enfrentan a la deportación. Muchos de ellos, ante unas perspectivas de futuro inciertas en el país norteamericano, están regresando a sus países de origen para formarse y trabajar. En el siguiente reportaje les mostramos la experiencia de algunos soñadores que regresan a su México natal. Estar pendiendo de un hilo se ha convertido en una manera de vivir en Estados Unidos, afirma el inmigrante indocumentado Joshua Casillas antes de que la Universidad de Monterrey, aquí en México, le dé la bienvenida a casa. Joshua nos cuenta que dejó voluntariamente Estados Unidos hace poco, después de perder la esperanza de hacer realidad su sueño de convertirse en doctor al norte de la frontera. Intenté trabajar duro en Estados Unidos, pero no fui capaz de conseguirlo. Cuenta que creció en Estados Unidos con el temor a ser arrestado y deportado de su ciudad, Houston, en Texas. Joshua se crió en Houston después de que su madre lo llevase a Estados Unidos cuando era un niño. Asegura que el estrés por la posibilidad de ser deportado se hizo mucho más intenso cuando estaba terminando la educación secundaria, así que decidió autodeportarse a México. Esta decisión se tomó, según relata, la noche en la que se anunció la victoria electoral de Donald Trump, un nuevo presidente que prometía medidas más duras contra la inmigración ilegal. Aquella fue una noche en la que pasé mucho miedo. Terminé llorando porque tenía miedo y no sabía lo que iba a ocurrirme. El futuro que había estado soñando se desvanecía. En Estados Unidos hay cerca de 1 millón de jóvenes nómadas indocumentados como Joshua. Llegaron al país siendo niños, simplemente buscando una vida mejor. En 2001 recibieron el apelativo de soñadores en un proyecto legislativo que pretendía proteger sus derechos en Estados Unidos. La Dream Act, como se llamó la ley, les abría el camino hacia la ciudadanía. En 2012 las esperanzas de quedarse y prosperar en el país norteamericano aumentaron con la acción diferida para llegadas en la niñez, un programa que impulsó el entonces presidente Barack Obama. It is the right thing to do. We have to build a wall, folks. Pero el presidente actual, Donald Trump, puso punto y final a este programa mediante una orden ejecutiva y les dijo a los beneficiados del mismo que debían abandonar el país a menos de que el Congreso aprobase $25.000 millones para financiar la construcción del muro en la frontera con México y la aplicación de otras medidas de seguridad. Más tarde, la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó la decisión de Trump, dando un respiro a los jóvenes que se enfrentaban a la deportación. Aún
Aún así, muchos soñadores se sienten inseguros sobre su futuro en Estados Unidos. Mientras tanto, jóvenes como Joshua ya han regresado a México. Joshua al principio consiguió un trabajo en la construcción porque no podía permitirse el coste de los estudios para convertirse en doctor. Según dice, necesita que alguien lo ayude. Al rescate acudió el afamado cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, conocido por películas como Birdman, El Renacido y recientemente por una provocadora película de realidad virtual que pone a los espectadores en la piel de inmigrantes que arriesgan su vida cruzando el desierto para entrar en Estados Unidos. Iñárritu, al financiar un año de estudios universitarios de Joshua con $75.000, se posicionó en contra del trato que da la administración de Donald Trump a los soñadores. Asimismo, el cineasta ha financiado las matrículas de otros 4 estudiantes soñadores como Joshua en la Universidad de Monterrey, en cooperación con el Fondo de Becas Reconocer de la universidad, según indica la directora de desarrollo de la escuela, Mónica Manzanilla. Actualmente Alejandro González Iñárritu está trabajando muy duro. Este año estamos deseando traer al menos a otros 5 estudiantes con el fondo. Manzanilla cuenta que la universidad, así como México como nación, se encuentran en posición de beneficiarse del error, en su opinión, del gobierno de Estados Unidos para reconocer el talento de los denominados soñadores como Joshua Casillas. Eso supondrá una enorme ganancia para México. Una enorme ganancia para México, asegura el secretario de Asuntos Exteriores, y una enorme pérdida, argumenta, para Estados Unidos por obligar la salida de los jóvenes inmigrantes. Una gran pérdida por el camino. Exportar personas por nada a cambio. Por lo tanto, si los soñadores están regresando, yo me siento feliz. Joshua es uno de los más de 500.000 jóvenes mexicanos con edades comprendidas entre 18 y 35 años que han regresado a México de Estados Unidos desde 2005. Entre ellos está recientemente Paola Morales, que también ha recibido una beca para estudiar medicina aquí en la Universidad de Monterrey. Paola cuenta que hace solo un año estaba en Houston, Texas, tocando el saxofón en una marcha de su instituto, poco antes de la dolorosa despedida de todos sus amigos y el regreso a México. Hice toda la educación secundaria ahí en Houston y me gradué con honores. Estaba muy contenta, realmente preparada para comenzar mis estudios universitarios. Entonces Trump ganó las elecciones y como era indocumentada no pude continuar con mis estudios porque los riesgos eran muy altos. Mis padres me decían que si me quedaba y ocurría algo y me deportaban, no iba a poder regresar a Estados Unidos, así que no estaba dispuesta a correr ningún riesgo. Después de llegar a México, Paola necesitó algo de tiempo para adaptarse a las costumbres del lugar. La gente aquí viene y me mira de un modo raro porque llevo estas botas de vaquero, pero a mí me gustan, son muy tejanas y expresan quién soy. No nací de esta manera, pero me convertí en la persona que soy actualmente allí. En México, sin embargo, esa persona que muchos soñadores fueron alguna vez en Estados Unidos se da cuenta de que México puede parecer un mundo totalmente diferente a sus ojos. El soñador Daniel Arenas cuenta que pasó por eso cuando regresó. Él pasó su infancia en Carolina del Sur y volvió a México solo hace unos pocos años cuando tenía 18. En Estados Unidos era un alumno de sobresaliente con el objetivo de estudiar en la universidad, hasta el fatídico día en el que se supo que no era un ciudadano legal en Estados Unidos. Esta información le llegó cuando estaba solicitando el carné de conducir. En la solicitud me preguntaban por ciertos documentos que no tenía, y mis padres me dejaron claro que no tenía esos documentos y que no iba a poder conseguirlos pronto. Me sentí muy triste, frustrado. De algún modo estaba confundido sobre por qué no podía hacer ese proceso, si había respondido a todo lo que me habían preguntado. Entonces me di cuenta de que en Estados Unidos iba a ser muy difícil ir a la universidad porque no tenía esos documentos. Y lo que era peor, dice Daniel, no podía compartir su secreto con nadie. Daniel pudo matricularse en una universidad pública aquí y desde entonces se ha convertido en un exitoso intérprete. Ha fundado un grupo de apoyo sin ánimo de lucro para los soñadores que regresan al país. Se llama Dream in Mexico y ayuda a estos jóvenes en su adaptación a su país de origen, un proceso que asusta mucho al principio. Es un choque cultural porque tú regresas y observas la realidad de México. Para otra persona joven también sería difícil, no solo para los soñadores y los jóvenes indocumentados. Para cualquier persona joven que tome la decisión de mudarse a otro país, supone un proceso difícil. Aquí en Dream in Mexico les ayudamos a encontrar oportunidades de empleo y formación aquí en México.
Y creemos que las diferentes compañías en las que entran, las diferentes universidades en las que entran, les van a ayudar a cumplir sus metas. Daniel explica que los soñadores que regresan a México tienen la ventaja de ser bilingües y encuentran empleo rápidamente, incluso sin haber ido a la universidad. Ellos están usando sus competencias como personas bilingües y biculturales. Muchos han encontrado trabajo en centros de atención al público, como Teletec, el más grande del país, ubicado en Ciudad de México. Esta compañía ha empleado a 2.000 jóvenes mexicanos que responden ahora las llamadas de ciudadanos estadounidenses que se quejan sobre la televisión por cable o algún producto que compraron en Estados Unidos. Aquí estos trabajadores pueden ganar cerca de $750 al mes, un sueldo propio de la clase media en México. También hay otros tipos de empleos que pueden obtener. Algunos están trabajando en el sector turístico, también en la industria del software. Daniel comenta que el gobierno mexicano ha simplificado el proceso de retorno de los soñadores para que puedan recibir los documentos identificativos que necesitan para encontrar trabajo y vivir en el país. De esa manera pueden abrir una cuenta bancaria, alquilar un apartamento, comprar un celular. Todas estas cosas requieren identificación. Las personas se tienen que identificar para probar quiénes son. La mayoría de los soñadores asegura que al regresar a México comparten una enorme sensación de libertad. El alivio de que ya no tendrán que vivir con miedo a ser detenidos y deportados de Estados Unidos. Nos lo cuenta Alejandra Gómez, que se hizo periodista aquí en Ciudad de México, después de dejar atrás su vida y sus amigos del instituto en Oregón. Me siento mucho más libre en México porque en Estados Unidos siempre me sentía limitada, por eso nunca viajaba, no podía dejar el país, no podía saber de dónde venía. Hay aspectos negativos como la mala costumbre que tienen los hombres aquí en México de silbarte y decirte cosas. Me tengo que tapar bastante, especialmente aquí en Ciudad de México. Si voy en transporte público no uso prendas de ropa que usaría en Estados Unidos. De hecho, la chica de Texas, Paola Morales, recuerda que al principio pensó que había cometido un error al regresar. Yo no quería regresar, era de la idea de que esto iba a suponer un paso atrás en mi vida. México es muy corrupto, no es el lugar para mí, no voy a crecer allí. Pero luego cuando vine aquí se me presentó la oportunidad, para mí fue absolutamente increíble, no me lo podía creer. Así que estoy aquí por alguna razón, aquí es donde me voy a convertir en doctora. Quiero ser cirujana gastrointestinal. Paola comenta que los nuevos amigos que ha hecho aquí, como Diana Villarreal, le hacen sentir que su vida ya no pende de un hilo. Me da tristeza, o sea, cuando ella me dijo que se tuvo que venir para acá por lo que había pasado, sí me dio bastante tristeza porque la gente no se merece ser como tratada de esa forma. Entonces siento que debe de haber oportunidades para todos. Aún así, Paola afirma que sigue siendo difícil dejar atrás la vida que disfrutaba en Estados Unidos. Un vídeo de un amigo demuestra lo tristes que estaban sus amigos cuando se marchó. Paola reconoce que echa de menos a sus amigos de Estados Unidos, y mucho. El futuro doctor Joshua Casillas indica que a pesar de que en Houston se sentía más seguro, el miedo a ser deportado siempre arruinaba su vida. Una de esas cosas, correr por una escalera mecánica. Ir en sentido contrario por la escalera mecánica era lo que los amigos de Joshua hacían para divertirse en Houston. Joshua, sin embargo, nunca lo intentó por miedo a ser detenido y deportado. Así que, como pueden adivinar, a Joshua solo se le pasó una idea por la cabeza cuando vio esta escalera mecánica cerca de su campus universitario de México. La vi y pensé, Dios mío, quiero hacerlo. Y lo hice. En Estados Unidos no podía hacerlo. Ahora Joshua también escala montañas en México, como el famoso Cerro de la Silla en Monterrey. En Estados Unidos también tenía miedo de hacer este tipo de cosas. Algo divertido, porque siempre había un quizás. Quizás ocurre algo malo y quizás es que me deportan y me alejan de mi familia. La familia de Joshua en Estados Unidos apoya su nueva vida en México, donde, según dice, puede alcanzar metas que antes no podía. Ahora tengo una oportunidad, ahora tengo libertad, tengo la oportunidad de elegir.
¡Viva México! En el verano de 1964, una carta fue enviada desde Cuba a la esposa de Wu Jinru, un chino que residía en La Habana y que había dejado en Hong Kong años atrás. Debido a problemas con el servicio postal, la misiva demoró 20 años en llegar. Desde ese momento, sus hijos Wu Huanling y su hermano menor Wu Jinpei decidieron buscar a las huellas de su padre. 33 años después, gracias a la ayuda del casino Chung Wang de La Habana, lograron recuperar las cosas dejadas por su padre y llevarlas de vuelta a casa, más de medio siglo después de que la carta comenzara su viaje. El barrio chino de La Habana fue una de las comunidades ultramarinas más prósperas de América en la década de 1940. Para mantener a su familia, el padre de Wu Jianpei, Wu Jinru, dejó a su esposa y 2 niños en Hong Kong y partió solo a Cuba. Allí abrió una fonda y una bodega y mantuvo el contacto con la familia a través de cartas y remesas. Sin embargo, la partida del padre dejó a Wu Jinpei dolido y con mucho resentimiento. Al día siguiente de mi nacimiento, cuando mi hermano tenía menos de 2 años, mi padre nos abandonó. Nunca tuve el amor de un padre, ese que te abraza, te besa, incluso te regaña cuando haces algo mal, o te colma de amor cuando te portas bien. No tuve nada de eso. Mi comprensión del término padre es solo un sustantivo, porque no tengo una experiencia real de tener uno. Sin embargo, después del triunfo de la Revolución cubana en 1959, a medida que el proceso de nacionalización de Cuba avanzaba, los chinos perdieron sus ventajas comerciales y el servicio postal al extranjero fue gradualmente suspendido. Después de 1960, la familia fue perdiendo poco a poco el contacto con el señor Wu Jinru y empezaron los problemas. Después de la década de los 60, la correspondencia decreció, pero aún existía. Después del año 1962 ya no hubo correspondencia. Enviábamos cartas al lugar donde vivía y trabajaba en Cuba, pero no hubo respuesta. No teníamos ninguna noticia. La ausencia de noticias duró 20 años. Un día, en 1984, la madre de Wu Jianpei, Yao Chailien, recibió por casualidad una carta del extranjero. La misiva hablaba sobre la muerte de Wu Jinru, pero había sido enviada hacía 20 años. Esta carta despertó en los hermanos sentimientos encontrados. En ese momento decidieron buscar los restos de su padre. En 1985 dieron los primeros pasos para cruzar el océano en un largo viaje para ponerle punto final a aquella historia. Sin embargo, debido al largo tiempo que había transcurrido, la destrucción y pérdida de datos y las barreras del idioma hacían que sus esperanzas de tener éxito fueran cada vez menores. En noviembre de 2015 viajé a Cuba. Encontré lugares donde vivió y donde trabajó. Sin embargo, debido a las barreras del idioma, no pude encontrar información. En los 33 años que empleó en la búsqueda de su padre, el señor Wu había buscado ayuda en varias partes sin éxito. Finalmente obtuvo la información de contacto del casino Chung Wang a través de consultas entre varias agencias y los contactó. Poco después, finalmente encontró el archivo sobre su padre. Recibí la llamada del señor Wu Jianpei, hijo del señor Wu Jinru, en abril. Me contó la historia sobre su padre y sus experiencias durante su búsqueda. Encontré el archivo de su padre por accidente mientras organizaba los archivos. Me había dicho que el lugar de nacimiento de su padre es Shunde. Entonces lo busqué utilizando esa pista. Con la ayuda del casino Chung Wang y otras personas, los hermanos finalmente encontraron las reliquias de su padre a finales de abril de 2018. Volvieron a visitar las fondas y bodegas donde su padre había trabajado y se enteraron de la vida de su padre en Cuba. La búsqueda había llegado a su fin y con él la comprensión y el perdón a su padre.
Fue a partir de la década de 1980 cuando comencé a buscar conscientemente. Experimenté muchas y muchas dificultades y contacté a muchas instituciones, pero no obtuve noticias. Pero después de 50 años tuve la suerte de encontrarlo. Estoy muy feliz y doy muchas gracias por la ayuda y cooperación de todos para llevar a cabo esta tarea con éxito. Cada vez hay más chinos que viajan a Cuba para encontrar a sus parientes, como hizo Wu Jinpei. Los archivos de formularios de registro de chinos en el casino Chunghwa en Cuba son una base importante para encontrar a familiares. Debido a que se destruyó mucha información sobre los chinos en ultramar antes de la victoria de la Revolución Cubana, y con el fin de comprender mejor la situación de los chinos en el extranjero y protegerlos, el casino Chunghwa llevó a cabo un registro relativamente completo en 1961, registrando unos 9.000 chinos. Cada vez hay más chinos que viajan a Cuba para encontrar a sus parientes, como hizo Wu Jinpei. Los archivos de formularios de registro de chinos en el casino Chunghwa, en Cuba, son una base importante para encontrar a familiares. Debido a que se destruyó mucha información sobre los chinos en ultramar antes de la victoria de la Revolución Cubana, para comprender mejor la situación de los chinos en el extranjero y protegerlos, el casino Chunghwa llevó a cabo un registro total relativamente completo en 1961, registrando a unos 9.000 chinos. Bueno, estoy realizando el trabajo de organización de todas las fotografías que tienen que ver con la comunidad china. Esta fotografía, mucho que identificar la persona, el lugar, la sociedad, el día, la fecha. A través de la fotografía poder identificar a la persona y ayudar a la familia que viene buscando información sobre ese aspecto. A través de la digitalización y sistematización de los archivos, cada vez más buscadores potenciales podrán encontrar a sus familiares rápidamente con la ayuda del casino Chunghwa. Sumi Cujón es una diseñadora de moda peruana de ascendencia china. Su padre nació en Cantón y su madre es peruana. En sus diseños, la influencia de los elementos chinos es bastante notable. Sumi ha creado un estilo propio, usa los tejidos y técnicas peruanas, pero la inspiración y estilo son obviamente chinos. Sumi confiesa que su sueño siempre ha sido desarrollar su trabajo como diseñadora en China. Una idea simple, utilizar la lana de alpaca peruana para confeccionar prendas típicamente chinas, diseñar un producto que sea como ella, una mezcla entre China y Perú. Sumi nació en Lima, Perú, y se dedica al diseño de moda desde hace 22 años. Tiene su propio estudio en su ciudad natal y sus diseños han sido publicados en muchas revistas de moda internacionales famosas. Ha participado en muchos eventos nacionales e internacionales. A Sumi le interesó el mundo de la moda desde muy temprana edad y eligió esta profesión después de su primer viaje a China con su familia. En China mi papá me compró muchas telas, sedas y telas en China y las traje, y cuando regresé de viaje comencé a pensar y a meditar la idea que realmente mi carrera, mi pasión es la moda. Sumi estudió durante su infancia en una escuela china en Lima, Perú. La cultura china tuvo gran influencia en su vida desde muy temprana edad. En sus 20 años de carrera como diseñadora ha siempre mantenido un concepto de diseño limpio, simple y cómodo. Los trajes diseñados por Sumi muestran la combinación de elementos peruanos y chinos. Esta chaqueta, por ejemplo, tiene un cuello Mao, mantiene una influencia asiática en el cuello y en las mangas. Este abrigo de Baby Alpaca Suri también tiene una influencia imperial de alguna manera, porque es como importante, imponente y tiene una fibra deliciosa, ¿no? Súper fina. Creo que tenemos la gran suerte, los diseñadores de Perú, que tenemos una materia prima y unos materiales fabulosos, desde las lanas, las alpacas, el algodón, y por otro lado tenemos muchas técnicas, entonces eso es súper enriquecedor para mi trabajo. Y por otro lado conservo mi estilo lineal, limpio, que probablemente venga de mi ADN chino, ¿no? Ese estilo que tiene que ver más con la simpleza, ¿no? No es algo que yo piense
y diga voy a trabajar en el estilo asiático. Es algo que está dentro mío. A Sumi le gusta usar alpaca, algodón y seda como materiales de las prendas que diseña. La alpaca peruana es uno de los tejidos más exclusivos del mundo, debido a que las alpacas crecen en una meseta a una altitud de 3.000 a 4.000 metros sobre el nivel del mar. La alimentación baja en proteínas hace que el pelo de alpaca sea suave y brillante, dándole una buena permeabilidad y comodidad. Además es cálido y más ecológico que otros tejidos en el mercado. Uso mucho seda, mucha alpaca y mucho algodón. Me gusta que todo sea muy natural y la mejor calidad posible. Yo tengo un vestido, por ejemplo, que tiene fibra de seda y fibra de baby alpaca. Y la mezcla de estos dos materiales crea una textura única, fina, fabulosa, ¿no? Sumi ha visitado China 6 veces y ha organizado desfiles de modas personales en Beijing, Shanghai y Hong Kong. Le gustó mucho China y quedó impresionada con el rápido desarrollo del país en los últimos años. China me encanta y creo que la impresión que tengo cuando viajo el mismo año, unos meses entre un viaje y otro, es que cambia muchísimo, crece muchísimo y el consumidor o el perfil de cliente de la mujer china es una mujer que cada día exige más. No, ya no solamente quiere una moda y una tendencia y punto, quiere elegir mejores materiales, quiere elegir marcas que no sean tan masivas, quiere elegir marcas más exclusivas, quiere diferenciarse, ¿no? Entonces es sumamente interesante. Aunque el sueño de Sumi siempre ha sido diseñar y producir en China, no descarta otros mercados. En la actualidad, prendas diseñadas por Sumi se exportan a Francia, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón y otros países. Hace poco más de 5 años tuve un sueño y pensé que para mí el futuro de mi trabajo está en China. De hecho es un sueño ambicioso porque China es China y es grande, es inmenso y el mercado es muy diferente, etcétera, y hay una gran distancia de aquí a allá. Pero mi sueño sigue siendo ese, o sea, mi sueño sigue siendo poder vender en diferentes puntos de China las fibras que trabajo con el estilo que tengo bajo mi marca. Si pasea por las calles de Lima, debe mirar hacia arriba y verá sus famosos balcones de madera. Construidos hace cientos de años durante la época colonial, estas plataformas de madera ofrecían un lugar de descanso para los residentes. Hoy se considera elegantes ornamentos artísticos del paisaje urbano de la ciudad. Con todo esto terminamos esta edición de América Ahora. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales de CGTN en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Weixin. Soy Wang Xiaoshan, Beijing. Nos vemos en la próxima edición.